Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de este proyecto desarrollado por la Comisión Académica de la CEUDLA Derecho llamado Cápsulas Jurídicas Retratando la Realidad. El día de hoy nos encontramos presente Milena Espín y persona Lisbeth Reyes. El tema que abordaremos es violencia de género, canales de denuncia, análisis del círculo de violencia y acciones del sistema judicial ante violencia de género. El perfil que nos acompaña de hoy es la magistrada Juana Fernández, abogada por los tribunales de la República del Ecuador, mediadora con enfoque de género acreditada por el Consejo de la Judicatura. También fue ex coordinadora de la Casa Municipal del Cantón Cuenca, Ecuador. Ha recibido diversos procesos formativos que le han permitido desarrollar logros en distintas facetas. Sin embargo, el día de hoy desempeña sus labores en la Fiscalía General del Estado en el Departamento de Género. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias más bien por el espacio y más bien me quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, es importante comprender que existen varios canales de denuncia para casos de violencia física, sexual, psicológica o igual cualquiera de sus categorías que están intrínsecas dentro de estas tipologías. Con este antecedente nosotros podríamos mencionar que es importante no distinguir en cuál es el canal oportuno, porque cada una de las víctimas va a denunciar mediante el canal más cercano a ella. Entonces tenemos básicamente ahora el 911, ¿sí? Tenemos asimismo el 1800 delito, opción 4. Finalmente tenemos la modalidad presencial, en donde las víctimas pueden acudir naturalmente a las diferentes fiscalías distribuidas a escala nacional a fin de poner en conocimiento cualquier tipo de delito de violencia de género que hace un momento les mencionaba, y por supuesto, si es que es un delito flagrante, entra por las unidades de flagrancia. Estos son como que los tres canales macro. Y durante pandemia nosotros habilitamos como Fiscalía General del Estado un canal adicional que viene a ser la denuncia online a través de un formulario mediante el cual todos y todas pueden acceder a la plataforma web www.fiscalia.gov.es y dar a conocer efectivamente cuando han sido víctimas de violencia. Ese formulario se corre traslado inmediato, ¿sí?, a las diferentes fiscalías provinciales y a través del servicio de atención integral se procede al sorteo correspondiente de la noticia del delito. Es decir, en total tenemos 4 canales habilitados, 3 que vienen a ser junto con otras instituciones, y de parte de Fiscalía General del Estado se habilitó una nueva herramienta que viene a ser la denuncia online. Cada uno tiene su importancia y cada una es utilizado en el marco de las necesidades de las víctimas. Hay víctimas que van a preferir llamar al 911, activar el 911 para que acuda la policía a su domicilio, se levante el parte y ese parte se ponga en conocimiento de fiscalía y ahí ingresa la denuncia. Hay otras víctimas que, por ejemplo, no se van a poder desplazar en territorio y consecuentemente van a activar la denuncia online, que está no solamente activada desde pandemia como un servicio emergente, sino ya más bien la Fiscal General del Estado decidió a través de resolución 050 implementar ya este canal como servicio permanente durante su administración. Entonces, estos 4 canales tienen igual importancia, pero según las necesidades de las víctimas. Es importante que como sistema de justicia y como sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia los difundamos a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer uso de esos canales y sepan que no están solas. Por supuesto, la educación significa revolución y el acto más revolucionario viene a ser el que desde las aulas universitarias se genere un pensamiento crítico frente a que la violencia de género implica un problema estructural que nos compete a todos y todas y que desde nuestras diferentes trincheras tenemos las capacidades para
coadyuvar esfuerzos y de esa forma combatir la violencia de género y sobre todo prevenirla. Y cómo se previene desde las aulas universitarias, estableciendo estas dinámicas horizontales en donde les motivamos a los estudiantes como futuros profesionales en la corresponsabilidad desde sus diferentes futuras profesiones de servicio al eje de justicia. Por ejemplo, desde los medios de comunicación, los futuros periodistas, evitar la revictimización cuando hagan el abordaje periodístico de las víctimas. Por ejemplo, con los nuevos abogados que están por salir de las aulas, que sean conscientes que cada caso es una historia de vida y que el hecho de que el abogado patrocine y le dé el respaldo a la víctima va a implicar que le ayude a recuperar no solamente la confianza en la justicia y en el sistema judicial, sino también la recuperación de su proyecto de vida. Entonces, creo que desde diferentes frentes estudiantiles se puede enlazar esta lucha de violencia de género desde los nuevos profesionales, así también desde la conciencia de los docentes, que la dinámica entre los docentes y los estudiantes sea también horizontal, siempre desde el marco del respeto y de la dignidad, pero no desde un eje jerárquico, ¿sí? En el que yo vengo a enseñar algo, sino más bien al contrario, en el que promuevo que en el aula universitaria, desde el diálogo horizontal, se construyan conocimientos. Entonces, una educación enfocada a reaprendernos, como decía Bonaventura de Sousa Santos, ¿no? El cuestionarnos desde nuestras diferentes formas de vida y en el aula reaprender esos conceptos con esas historias de vida nos ayuda a generar una nueva dinámica de relaciones. Entonces, definitivamente, para la Fiscalía General del Estado, y la fiscal general lo comentó en su carta al presidente de la República, que todo esfuerzo del eje de justicia es en vano y vamos a tener un montón de casos todos los años, más allá del tema también de pandemia, si es que primero no comenzamos a hacer prevención. Y la prevención está desde la educación, ¿sí? En los núcleos más cercanos, hogar, ¿sí? Círculos sociales y por supuesto también aulas universitarias, colegios, escuelas, en donde reaprendemos, como les decía hace un momento, los patrones socioculturales que provocan las dinámicas de violencia. Las dos preguntas están muy enlazadas porque comprender las dinámicas de violencia es complejo, porque estas relaciones que aprendemos a mediarlas, sí, es desde pequeñitos, ¿no? Las relaciones que mediamos con los demás, que intermediamos, digámoslo así, las aprendemos desde muy pequeños y crecemos con esos patrones socioculturales que se van reforzando en nuestros diferentes espacios de vida. Y estos patrones invisibilizan de cierta manera el círculo de la violencia. Muchas de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, sobrevivientes de violencia física, sexual, psicológica, muchas ocasiones no son conscientes cuando son invadidos en sus límites personales. Y eso implica que no son conscientes de ese círculo de violencia. ¿Cómo actúa el círculo de violencia? El círculo de violencia se perpetúa primero desde un establecimiento de una relación en la que aparentemente están en la luna de miel, ¿sí? Se conocen, tienen aparentemente una relación que no es conflictiva, pero conforme pasan los meses, existen estos estallidos de violencia. Y estos estallidos de violencia pueden ser físicos, sexuales, psicológicos. Y también hay otras modalidades que lo contempla la Ley de Prevención y Erradicación. Luego de este estallido de violencia hay la ruptura en la relación. El no voy a regresar nunca más. Y para hacerlo con lenguaje muy digerible y sencillo,
regresamos a la luna de miel, que viene a ser el estado en el que nos perdonamos, dejamos de culpabilizarnos y más bien comenzamos una nueva relación. Entonces, estas fases se van repitiendo cíclicamente y esa es la relación tóxica que se genera. A veces no solamente a nivel de pareja, también a nivel de amistades, sí, a nivel social, a nivel de familiares. Entonces, aprender a reconocer cuando tengo estas dinámicas tóxicas en mi vida es ya darme cuenta que necesito replantearme esas dinámicas. Muchas de las víctimas a veces no quieren denunciar, y hay que decirlo desde la humildad institucional, porque no confían en el sistema judicial. No confían, por ejemplo, en las autoridades administrativas cuando ponen en conocimiento un delito, por ejemplo, al decano o al rector, etc. Porque sienten que hay este encubrimiento. Por ejemplo, el caso Paola Guzmán, de connotación internacional, ¿sí? En donde el sistema educativo tenía que ser el primero, ¿sí?, que garantice un espacio libre de violencia para la joven. Entonces, esta falta de confianza en el sistema de protección, ¿sí?, de protección desde las instituciones educativas, desde las entidades públicas, hace que la víctima en muchas ocasiones no quiera denunciarlo porque se va a ver sola frente a su verdad. Y ahí, por ejemplo, es importante las redes de contención, toda vez que cuando una víctima decide romper el silencio, esa red de contención le va a empujar a que continúe el proceso de denuncia. Basta que, en el caso de los estudiantes, caso Paola Guzmán, que sus amigas puedan confiar, que ella pueda confiar en ella y ellas, desde su red de contención puedan motivar a que esa confianza se plasme en una denuncia, pudo haberle salvado la vida. Entonces, nosotros siempre desde Fiscalía lo decimos, el silencio es cómplice del agresor. Entonces, si detectamos como compañeras de aula de clase, si detectamos como familiares de una hermana que está siendo víctima de violencia, motivemos la que coloque la denuncia. O incluso seamos más corresponsables y coloquemos nosotros la denuncia. Por ejemplo, el formulario que se activó durante pandemia se activó con esta premisa de que no solamente puedan denunciar las víctimas, sino también terceros, familiares, amigos, vecinos. Y esto va a hacer que efectivamente podamos entender que desde el tejido social podemos apoyar a la víctima para que no se sienta sola, como lo manifestaba hace un momento. Según la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, existe todo un aparataje institucional para prevenir y erradicar la violencia de género. Y es importante que conozca esto la ciudadanía, puesto que desde las diferentes atribuciones y responsabilidades de cada una de las entidades que componen el sistema, se están generando múltiples acciones. Una acción conjunta es la firma del Acuerdo 2030 por una vida libre de violencias. Y desde esta mesa técnica lo que se pretende es la generación de estrategias interinstitucionales para fortalecer los servicios de justicia. Entonces, este Acuerdo 2030 por una vida libre de violencias ha tenido muy buenos resultados. En pandemia impulsamos efectivamente el protocolo, ¿sí?, para denuncia de casos de violencia de género, las alertas dentro de pandemia, y el Acuerdo 2030 también ha logrado generar instrumentos técnico-jurídicos trascendentales para dar estas directrices y estas miradas a los operadores de justicia, así como a las diferentes entidades de protección y de atención y sanción frente a los casos de violencia de género. Esto como una acción conjunta macro. Ahora, desde el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia se está trabajando en una red importante de alerta cuando existen casos que demandan
que se analicen nudos críticos. Por ejemplo, si un caso llega a conocimiento de Fiscalía y necesita que se active patrocinio legal gratuito, nos enlazamos con la Defensoría Pública. Si es que la víctima necesita apoyo terapéutico, nos enlazamos con la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene la facultad para apoyar con trabajo social, procesos sostenidos de terapia, para respaldarle a la víctima en su proceso de resiliencia mientras dura el proceso judicial. Si es que la víctima necesita veeduría y observancia, podemos activar la Defensoría del Pueblo. Si es que la víctima en algún momento necesita la protección del sistema de protección a víctimas y testigos y guardar recelo de su identidad, nos activamos desde Fiscalía, desde ese servicio. Entonces, todos estos servicios, lo que estamos pretendiendo desde el sistema es que definitivamente se entrelace y existe este puente organizativo para dar una respuesta oportuna a la víctima. Porque, por ejemplo, antes sucedía que muchas víctimas no quieren continuar el proceso porque no conocían el servicio gratuito de asesoría jurídica desde la Defensoría Pública. Entonces, comenzar a dar y a difundir estos diferentes servicios desde el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia ha sido clave desde el Acuerdo 2030 por una vida libre de violencias, que reúne a las máximas autoridades de las entidades para dar estas respuestas a las víctimas. Cabe señalar que en este Acuerdo 2030 también participa el MIES. Ellos están encargados del bono de femicidio para las víctimas indirectas. Y en fin, esto como una estrategia interinstitucional. Ahora ya hablando de Fiscalía, ¿qué estamos haciendo como acciones? Primero, la implementación del equipo de violencia de género. Esta administración en octubre del 2019 consideró trascendental que las víctimas no se sientan solas frente a la Fiscalía como tal, y por ende este grupo de apoyo del equipo de género lo que hace es el acompañamiento con alta sensibilidad, empatía, escucha activa a las víctimas. Mapeamos sus necesidades y les vamos direccionando a las áreas internas que son competentes, o en su defecto también direccionamos con otras instituciones. Entonces, este equipo de género lo que hace es brindar este acompañamiento cercano a las víctimas de violencia de género. Ahora, por otra parte, también la Fiscalía General del Estado ha firmado un convenio para capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y funcionarias en el marco de la articulación con organizaciones de sociedad civil. En este contexto se ha firmado un memorando de entendimiento con Surcuna y también con ONU Mujeres, para que estas sensibilizaciones motiven a los fiscales a este trato y a garantizar una tutela judicial efectiva a las víctimas, y hacer una investigación con mucho tecnicismo jurídico, pero sí con apego a estándares internacionales. Entonces, para nosotros la parte de capacitación y sensibilización es fundamental. Este es otro eje que se está trabajando desde Fiscalía. Por otro lado, también desde la Dirección de Comunicación lo que se está haciendo es permanentemente informar a la ciudadanía con los avances de los procesos, para que la ciudadanía pueda tener información de primera mano frente a los casos que se van dando a escala nacional. Esto como una forma de accountability, ¿sí?, de rendición de cuentas a la ciudadanía de cómo estamos ejecutando nuestro rol investigador conforme Código Orgánico Integral Penal, ¿no?, y conforme Constitución, que hace que Fiscalía asuma este reto de la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces vamos reportando a la ciudadanía mediante boletines de prensa. Además, se ha desplegado una campaña también de prevención secundaria en redes sociales, elaborando productos comunicacionales con este enfoque de género, motivando a la ciudadanía a que efectivamente conozca cuáles son los canales de denuncia y, por supuesto, tengan esta educación judicial, qué es género, cuáles son los patrones socioculturales, cuáles son los tipos penales, qué implica visibilizar
los estereotipos de género, la problemática estructural de violencia de género, entre otros, con lenguaje muy digerible, muy sencillo para la ciudadanía. Otra acción también importante, creo que es básicamente la que despliega control jurídico y evaluación de la actuación fiscal junto con transparencia. Si la ciudadanía tiene alguna queja respecto del avance de los procesos, puede poner en conocimiento de nosotros como autoridades de planta central y se despliega a nivel territorial las evaluaciones correspondientes a los expedientes. Esto le garantiza a la víctima que la investigación se adecúe al debido proceso, a la debida diligencia y a la garantía de una tutela judicial efectiva. Por otra parte, creo que igual ya para cerrar, como Fiscalía General del Estado, estamos coadyuvando esfuerzos con la Secretaría de Derechos Humanos, hace un momento lo mencionaba, para brindar esta atención también terapéutica a las víctimas. Toda vez que una cosa es el proceso judicial y otra cosa la recuperación del proyecto de vida. Y lo importante para nosotros ahora como Fiscalía es que cada una de las sobrevivientes de violencia comprendamos cuál es esa dinámica de violencia en la que hemos estado inmersos en muchos de nuestros espacios de nuestras vidas para romperlas y no volver a repetir. Es decir, que una víctima no tenga que poner una denuncia contra un agresor y después de un tiempo repetir la historia con otro agresor. Entonces, empatizar con la ciudadanía desde ese enfoque ha sido el reto de esta administración, porque ahí estamos combatiendo la violencia de género no solamente desde la noticia del delito, sino estamos combatiendo la violencia comprendiendo que es necesario rearmar este tipo de relaciones.